Salve María, queridos participantes del apostolado del oratorio. Estamos reunidos este mes de julio en esta reunión mensual y me parece que ha sido muy bueno poder meditar sobre el rosario en base a este libro, ¿no?, de San Luis María Grignion de Montfort, El misterio admirable del Santísimo Rosario. Y pensemos que nosotros que nos dedicamos específicamente a este apostolado de hacer conocer a la Santísima Virgen en los hogares, ir haciendo una labor por tanto misionera. Los heraldos del Evangelio siempre se han caracterizado por ser misioneros, pero misioneros particularmente de la Eucaristía, de la fidelidad al Santo Padre y de la devoción a la Virgen. Y en concreto, claro, el Santísimo Rosario. Entonces, por eso es importante que nosotros valoremos este apostolado y nos demos cuenta cuántos beneficios trae para las almas, pero también para cada uno de nosotros. Hace poco fallecía en el Valle de los Chillos, aquí en Quito, una valiente coordinadora del oratorio, varios años coordinando el oratorio, y yo pensaba, ella que ayudó a que tantos corazones se abriesen a la Santísima Virgen, cuando ella se presentó al tribunal de Dios, ciertamente María Santísima estaba ahí presente y estaba abriéndole las puertas del cielo. Entonces, hagamos este apostolado cada vez con más fervor, con más empeño, con más convicción. ¿Por qué? Porque en el Santo Rosario encontramos la fuerza para derrotar el mal, para obtener todas las gracias de aquella que es la medianera universal de todas las gracias, que es Nuestra Señora. Por eso me parece importante continuar hablando sobre este tema. Claro, hablábamos en el mes anterior de las excelencias del Santo Rosario, pero San Luis María Grignion de Montfort también habla en su libro, ¿no?, El secreto admirable del Santo Rosario. Ya el título nos habla de algo que está escondido, no porque Dios no quiera revelarlo, sino porque muchas almas no se abren para esta gracia. Pero es un secreto admirable, es un secreto en realidad divino. Y por eso me parece interesante profundizar más sobre este tema. En concreto, San Luis María Grignion de Montfort habla de la fuerza del rosario por las oraciones que lo componen. Entonces, él habla del credo, del Padre Nuestro, del Ave María, que son las tres principales oraciones que componen el Santo Rosario. Entonces yo les invito a que paseemos por estas maravillas y así nosotros lo vayamos valorizando en estas almas, pero también sepamos explicarlo a las familias que visitamos. Claro, nuestro apostolado es misionero, como les decía, entonces muchas veces nos toca ir a tocar la puerta de una persona que no conocemos, que vive en nuestro barrio, en nuestra parroquia, en nuestro conjunto. Tal vez un matrimonio joven que, en fin, con mucha ilusión en relación a la vida, con muchos proyectos, pero con poca o casi ninguna vida sobrenatural. Están apartados de los sacramentos, apartados de la oración, de la iglesia. Y entonces, claro, a pesar de que se llenen el hogar, digamos, de cosas, televisión, internet, paseos, en fin, todo lo que, en fin, sin ser necesariamente malo, nos distrae a veces de regar nuestro hogar con la oración, con la presencia de la Santísima Virgen. Entonces, qué importante que nosotros hagamos ese apostolado, vayamos a tocar la puerta de familias que tal vez no conocemos, matrimonios jóvenes que necesitan que esa ternura de Nuestra Señora, que es un verdadero ungüento en medio de las pruebas, las dificultades que toda familia y todo matrimonio pasa, ¿no? Entonces esa cercanía de Nuestra Señora va a ser para ellos un alimento y una fuente de bendición. Entonces, bueno, precisamente por eso San Luis María Grignion de Montfort nos habla de las oraciones que componen el Santo Rosario para incentivarnos a su devoción y a rezarlo. Él dice, en primer lugar, el credo.
que es el símbolo de los apóstoles. Claro, el credo no fue compuesto por nuestro Señor Jesucristo, es un compendio de todas las verdades de la fe. Y cuando comenzamos el rosario, ¿no? Tomamos en la mano nuestro rosario, ¿no? Lo primero que tomamos en la mano, ¿no? Besamos la cruz, ¿no? Besamos las cuentas, ¿no? O el Ave María, que seguramente tenemos en el centro, ¿no? Lo primero que hacemos es agarrar la cruz. Y ahí en la cruz rezamos el credo, ¿no? Entonces, la fe, nos dice, en efecto, es el fundamento y el principio de todas las virtudes cristianas, de todas las verdades eternas, de todas las plegarias agradables a Dios. Entonces comenzamos por un acto de fe, con el credo. Entonces dice, ¿no? Creo en Dios. Ahí como el credo comienza, claro, ¿no? San Luis dice, no voy a explicar todas las palabras del credo, pero es un acto de fe por el que comienza todo acto bueno, todo acto virtuoso. Entonces, nuestro rosario comienza con el credo, en donde nosotros proclamamos las verdades de la fe, ¿no? En la vida eterna, en los sacramentos, en la iglesia, en la redención, en la existencia del cielo, del purgatorio, del infierno, en fin, todo lo que proclamamos en el credo. Entonces, creo en Dios, ¿no? Ahí está encerrado, claro, las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, ¿no? Y por tanto, ya nosotros, cuando comenzamos con el credo, hacemos un acto que agrada a Dios y que ahuyenta al demonio. El demonio no tiene fe porque no tiene ninguna virtud. Él sabe que Dios existe, pero no tiene fe. La fe está unida a la esperanza y a la caridad. Es decir, la esperanza en un bien eterno, en alcanzar el cielo. Y a la caridad en el amor a Dios, porque no es una fe natural, como yo puedo decir, yo tengo fe que en la cocina voy a encontrar agua para beber. Es una fe natural, no es una fe sobrenatural. La fe sobrenatural es en relación a aquello que sabemos que existe por la fe, pero que no podemos comprobar por nuestros sentidos, ¿no? Entonces es la fe en Dios, en la fuerza de Dios, que lo hemos comprobado en nuestra vida, pero que no podemos palparlo con los sentidos del cuerpo, lo podemos palpar, sí, con los sentidos del alma, y nos trae una esperanza de que después de esta vida, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por las oraciones de la Virgen, entraremos al cielo. El demonio no tiene esperanza, está en la desesperación eterna. Y ni tiene amor, evidentemente, odia a Dios. Entonces esa fe es el primer acto, la primera oración, ¿no?, de nuestro rosario. Y la fe es la única clave que permite entrar en los misterios de Jesús y de María contenidos en el Santo Rosario. Claro, ¿por qué dice esto San Luis? Porque justamente en el rosario nosotros vamos a ir meditando los misterios de la vida de Jesús y de María, ¿no? Cada enunciado de cada misterio se refiere a los misterios de la vida de Jesús y de María. Bueno, también está presente San José, ¿no?, en muchos de esos pasajes, ¿no?, de la vida de Jesús y de María. Pero si no lo hacemos con fe, no vamos a saborear, no vamos a encontrar el contenido. No, cuanto más viva y robusta sea la fe, más meritorio será nuestro rosario. ¿Qué es lo que le da el valor a nuestro rosario? La fe, justamente. Para recitar bien el rosario debes estar en gracia de Dios o en busca de ella. Entonces, si la persona comete un pecado grave, ¿no?, y pierde la gracia de Dios, ¿tiene que dejar de rezar el rosario? No, al contrario, debe rezarlo con la intención de que pronto recobre la gracia, ¿no? O sea, la gracia santificante, la gracia habitual en su alma. Ya es una gracia que Dios nos da cuando lo rezamos, pero Nuestra Señora nos obtiene el perdón y, bueno, tal vez antes ya de confesarnos sacramentalmente, ¿no?, y por tanto recibir la absolución, ya Nuestra Señora ciertamente nos prepara, ¿no?, con un perdón, digamos, teniendo un arrepentimiento perfecto, ¿no?, teniendo una contrición perfecta.
Entonces, es necesario además que la fe sea robusta y constante. Robusta y constante, una fe firme y constante, porque nos dice, no has de buscar en el rezo del rosario solamente el gusto sensible y la consolación espiritual. Claro, una fe robusta y constante es cuando nosotros, puede ser que un día estemos decaídos de ánimo, comencemos a rezar el rosario y como que nos viene una aridez espiritual, pero lo seguimos rezando. Ahí nuestra fe es robusta y constante, es decir, porque a veces, claro, nos buscamos a nosotros mismos en la oración, no buscamos a Dios por ser Él quien es, sino por los consuelos que nos da. Entonces, qué importante que nuestra fe sea constante para que incluso cuando no sentimos la consolación sensible, sigamos con la práctica del rezo del rosario. Todo esto es importante que lo tengamos presente y sepamos también enseñarlo, ¿no? Cuando alguno vemos que se desanima, que comienza a rezar el rosario, pero después lo abandona por pereza, por dejadez o porque ya tal vez no siente la sensibilidad, la consolación de los primeros momentos. Después, por eso dice, ¿no? Para rezar bien el rosario no es necesario ni gusto, ni consuelo, ni suspiros, ni fervor y lágrimas, ni aplicación prolongada de la imaginación. Basta la fe pura y la recta intención. Basta solo la fe. Entonces, claro, puede ser que a veces, ¿no? Personas preguntan, Padre, pero es que yo comienzo a rezar y se me va la imaginación y no me concentro en el misterio que estoy meditando. Entonces, ¿será que no debo rezar el rosario? No, récelo, récelo. ¿Por qué? Porque la imaginación tenemos que intentar controlarla, ¿no? Hacer una composición del lugar, imaginarnos, ¿no? La escena del misterio que estamos rezando, pero si, en fin, por algún motivo, tal vez preocupaciones, cansancio o dificultades, etcétera, nos distraemos. No por eso vamos a dejar de rezarlo. ¿Está bien? Después, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó. Entonces, puede haber oración más perfecta que el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, ¿de dónde saca la excelencia el Padre Nuestro? Primero, en primer lugar, de su autor, que es Dios nuestro Señor. Él, en su misericordia, quiso enseñarnos a rezar al Padre, ¿no? Y Él, claro, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, nos enseñó la oración perfecta, una oración sencilla, fácil de entender, relativamente corta, ¿no? Pero que contiene lo principal que debe contener una oración que se dirige a Dios, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? San Luis, yo claro, no estoy leyendo todo, estoy extraído, digamos, las partes principales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, así lo saboreamos mejor. La sabiduría del Divino Maestro se manifiesta claramente en el orden, dulzura y fuerza de esta divina plegaria. Qué bonitos adjetivos, ¿no? Orden, ¿no? Las primeras tres peticiones del Padre Nuestro se refieren a Dios, ¿no? Las restantes, las cuatro restantes, se refieren a nuestra relación con la creación, ¿no? Con todas las criaturas, como todo debe estar también ordenado a Dios. Después, dulzura, porque ya llamamos a Dios de Padre, Padre nuestro, no solo, no dice Padre mío, no, Padre nuestro, porque ya se entiende, ¿no? Esa caridad, ese deseo de ayudar al otro, de elevar también al otro, ¿no? Y después, fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién reza con nosotros? Es Jesús. Cada vez que nosotros rezamos esa oración, Él se une a esa oración, es la oración que Él nos enseñó, ¿no? Entonces el Padre Nuestro, dice San Luis, encierra todos los deberes que tenemos para con Dios, los actos de todas las virtudes y la petición para todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Entonces, deberes para con Dios, ¿no? Las primeras tres peticiones del Padre Nuestro.
todas las virtudes que debemos practicar y todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Dice, por tanto, San Luis, debemos recitar la oración dominical con la certeza de que el Padre Eterno la escuchará por ser la oración de su Hijo, a quien Él escucha siempre. Asegura San Agustín que el Padre Nuestro bien rezado borra los pecados veniales. ¿Sabían esto? Impresionante. Nos peleamos, somos caprichosos, desobedientes, en fin, no combatimos las tentaciones como deberíamos combatirlas, ¿no? Con toda la radicalidad que deberíamos. Rezamos el Padre Nuestro, todos los pecados veniales quedan borrados. El justo cae 7 veces por día, ¿no? Lo dice el libro de los Proverbios, ¿no? El justo peca 7 veces por día. Pero con las 7 peticiones del Padre Nuestro puede remediar sus caídas y fortificarse contra sus enemigos, ¿no? Es oración corta y fácil, a fin de que, frágiles como somos y sometidos como estamos a tantas miserias, recibamos auxilio más rápidamente, rezándolo con mayor frecuencia y devoción. Entonces, cada vez que rezamos el rosario ya son, bueno, primero el Padre Nuestro, ¿no? De las anteriores a las 3 Ave Marías, no tenemos el credo, Padre Nuestro, 3 Ave Marías, en credo Padre Nuestro, ¿no? Esta bolita de aquí, las 3 Ave Marías en honor a la Santísima Trinidad, ¿no? Y después tenemos, al iniciar cada misterio, el Padre Nuestro correspondiente también, ¿no? Entonces en total son 6 Padre Nuestros en cada rosario que rezamos. Después dice, ¿no? Dichoso quien recita la plegaria enseñada por el Señor, meditando atentamente cada palabra. Encuentra en ella cuanto necesita y puede desear. Cuando rezamos esta admirable plegaria, cautivamos desde el primer momento al corazón de Dios, invocándolo con el dulce nombre de Padre. Claro, el mismo Dios, el corazón divino, ¿no? Del Padre, queda cautivado. ¿Por qué? Porque le estamos llamando como Padre. Padre nuestro, el más tierno de todos los padres, omnipotente en la creación, admirable en la conservación de las criaturas, sumamente amable en su providencia e infinitamente bueno en la obra de la redención. Entonces, ¿a quién estamos llamando Padre? A quien nos creó, a quien nos conserva en la vida, a quien nos redimió. A Él le estamos llamando Padre. Dios es nuestro Padre, porque también del Padre, de nuestros padres naturales, recibimos toda especie de bienes, ¿no? La vida, la educación, el sustento material. Pero nuestros padres naturales, no que nos engendraron en nuestra vida humana, jamás podrán darnos lo que nos dio nuestro Padre del cielo, ¿no? Que es, primero, claro, nuestros padres nos engendran, pero ya es, por así decir, consecuencia de la creación de Dios, de que creó al primer hombre sobre la tierra y le dio el poder de engendrar nuevos seres, pero sin ese inicio de Dios como creador de todas las cosas, no existiríamos. Y también Él nos conserva, es decir, si Dios dejase de pensar en nosotros, desapareceríamos. Él nos sustenta en el ser. Y además, después de haber sido hijos rebeldes, Él nos perdona enviando a su propio Hijo para nuestra redención. Entonces, ¿qué Padre? No existe Padre tan bueno, tan bondadoso, tan omnipotente como nuestro Padre Dios. Entonces, después, rezando al Padre Nuestro, recordamos siempre nuestro origen celestial, ¿no? Vivimos como verdaderos hijos de Dios y avanzamos hacia Él, ¿no? Con el ardor de nuestros anhelos. Entonces, solo ya cuando decimos Padre Nuestro, ya todos esos dones, ¿no? Esos bienes, los recordamos y los hacemos vida en nuestra alma. Después dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. O sea, pedimos
que toda la tierra reconozca y adore los atributos de un Dios tan grande y santo. Claro, después de llamarlo Padre y de admirarnos con su bondad, no queda otro que santificarlo, es decir, hacer un acto de adoración, de alabanza a Dios, ¿no? Que todos los hombres le sirvan y lo glorifiquen con fe viva, con esperanza firme, con claridad ardiente, renunciando a todos los errores. En una palabra, que todos los hombres sean santos, porque él mismo lo es. Claro, un hijo que ama a su padre desea conformarse de acuerdo a cómo es su padre. Nosotros deseamos ser santos como Dios, nuestro Padre, es santo, y por eso decimos: santificado sea tu nombre. ¿Cómo? Él no necesita que nosotros le santifiquemos, porque Él tiene toda la santidad. Pero cuando nosotros nos santificamos, es decir, cuando nosotros nos conformamos según al modelo de nuestro Padre, le otorgamos una gloria externa, es decir, lo glorificamos, ¿no? Entonces, hacemos que el nombre de Él sea santo en sus criaturas, ¿no? Que sus criaturas, de alguna manera, asemejándose a quien los creó, ¿no? Glorifique al Creador. Entonces, santificado sea tu nombre. ¿Cómo? Justamente por nuestra vida santa. Venga a nosotros tu reino. La tercera petición, ¿no? Directamente ligada a Dios. Es decir, reina, Señor, en nuestras almas, con tu gracia en esta vida. Entonces, ¿cómo es el reino? El reino de Dios, ¿no? El reino Dei intra te, está dentro de ti. Entre tú es, me parece que se dice en latín. Entonces, claro, ese reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Cómo? Cuando la gracia, que es la vida divina, comienza a penetrar nuestras almas, a fin de que merezcamos reinar contigo después de la muerte en tu reino. Entonces, venga a nosotros tu reino. Cuando hacemos esa petición, estamos pidiendo justamente que la gracia divina inunde nuestras almas, para que ya en esta tierra formemos parte de ese reino de Dios, que después se va a perfeccionar cuando por la misericordia de Dios lleguemos al cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es posible, dice San Luis, que la voluntad de Dios no se cumpla. Es posible que lo que Dios quiere no se realice. No, es imposible. Dios, por mucho que los infiernos, que los agentes del demonio, ¿no?, en la tierra tramen contra la iglesia, tramen contra Dios, intenten destruir la fe, la virtud en las almas, siempre cuando Dios quiere ejecutar su plan, los obstáculos que el demonio y sus secuaces colocan terminan favoreciendo el plan de Dios, porque Dios es como un ajedrecista. Él tiene una visión del tablero, ¿no?, desde arriba, y por mucho que los hombres vayan moviendo el alfil, la torre, la reina, el rey, los peones, etcétera, los caballos, en fin, las piezas que sea, Dios domina todo el panorama, y con su sabiduría infinita, con su poder omnipotente, es el que realmente gobierna la historia. Entonces, los hombres, cuando intentan, no, los hombres malos, ¿no?, aliados al demonio, intentan contravenir el plan de Dios, en el fondo el plan de Dios termina siendo más bello y más glorioso. ¿Por qué? Porque Dios usa esos obstáculos, esos pecados de los hombres, para superarlos con gracias, con santos, hombres providenciales, que en fin, que animados por la gracia divina, contravienen y destruyen los planos del demonio. Como dice San Pablo, ¿no?, todo concurre para el bien de los justos. Y por eso nos dice San Luis que en realidad, cuando en esta petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nos favorece una disposición en el alma para aceptar humildemente cuánto ha querido ordenar Dios respecto a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros rezamos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nuestra alma se va llenando de
paciencia, de conformidad con la voluntad a Dios, y no solo eso, sino de alegría con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así también nos favorece a que cumplamos en todo su santísima voluntad, que se manifiesta, claro, en sus mandamientos, ¿no? Y tengamos la misma prontitud, amor y constancia como los ángeles le obedecen en el cielo. Entonces, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sobre todo es una petición que hacemos para que nosotros y, en fin, la humanidad acepte, se adecue al plan de Dios, ¿no? Después, otra petición muy bonita. Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no? Entonces, nuestro Señor, ¿qué nos enseña? A pedir todo lo que es necesario para la vida del cuerpo y del alma, ¿no? Dice San Luis muy bonito, con la palabra pan pedimos a Dios lo estrictamente necesario para la vida. Entonces excluimos lo superfluo, ¿no? Claro, pedimos, no es que no podamos pedir todo, pero pedimos lo principal. No es una petición de una persona que quiere, en fin, llenarse de cosas materiales, de bienes, etcétera, etcétera, que en el fondo pueden hasta incluso perjudicar su alma, ¿no? Este pan lo pedimos hoy, es decir, limitamos al presente nuestras solicitudes confiando en la providencia el mañana. Entonces es la oración de un hijo. El hijo no le pregunta a los padres, papá, ¿será que la despensa está llena para todo el mes? No, él se alegra con lo que los padres le dan cada día. Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. Es la oración de un hijo que sabe que puede confiar en su padre, que no le va a faltar lo necesario para su sustento del alma y de su cuerpo, ¿no? Entonces es una oración muy, muy sabia, y vean que cómo San Luis le va sacando, por así decir, el jugo, ¿no? Pedimos el pan de cada día. Interesante, danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué? Confesamos así nuestras necesidades siempre renovadas y proclamamos la continua dependencia en que nos hallamos de la protección y socorro divinos. Qué bonito. Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. En el fondo le decimos a Dios, Señor, todos los días necesitamos de ti. Dánoslo hoy, pero el pan de cada día. Siempre vamos a estar necesitando de Dios. No somos criaturas, somos dependientes. Estamos en esa conexión continua, como el niño que está conectado a su madre en el vientre, ¿no? Por ese cordón umbilical por el cual respira, se alimenta. Así somos nosotros en relación a Dios. No podemos jamás desligarnos de Él, ¿no? Después, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestros pecados, dice San Agustín, son deudas que contraemos con Dios, y su justificación exige el pago hasta el último centavo. Tenemos pecados de acción, de omisión, ¿no? Que nos hacen infinitamente culpables a los ojos de tu justicia. Claro, infinitamente no porque seamos capaces de actos infinitos, sino porque nuestros actos ofenden, en primer lugar, a un ser que es infinito. Entonces, ¿cómo pagamos esa deuda, no? Porque como hijos de un Padre tan clemente y misericordioso, perdonamos por obediencia a cuantos nos han ofendido. Entonces, le pedimos ese perdón porque Él puede perdonarnos. Y tanto puede perdonarnos que quiso enviar para pagar una deuda que no podíamos pagar a su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con sus méritos divinos, por tanto infinitos. Él que nos enseñó a rezar esta oración, Él coloca esos méritos a nuestra disposición para que seamos perdonados de todos nuestros pecados. Pero pone una condicionante, que así como nosotros perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Entonces, nosotros somos perdonados de nuestras ofensas, o
como se rezaba antiguamente, ¿no? De nuestras deudas. En latín se reza todavía, se reza así, digamos, ¿no? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es interesante que la fórmula antigua, digamos, perdona nuestras deudas, es una fórmula que la Santísima Virgen podía rezar, porque ella era deudora de Dios, pero ella nunca ofendió a Dios. Era deudora porque ella fue privada, perdonada de toda culpa, ¿no? De pecado original y de todo pecado, antes de su concepción, ¿no? En previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella era deudora, pero su deuda fue saldada antes de su nacimiento por nuestro Señor. Pero no era, nunca había ofendido a Dios, ¿no? Nunca ofendió a Dios. Entonces, entre tanto, las dos fórmulas son válidas, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque nosotros sí hemos ofendido, aunque no tengamos pecados, aunque un niño que recién nace no tenga pecados personales, sí carga la ofensa a Dios del pecado original, ¿no? Esa la heredamos todos. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes. Cuando Dios no nos va a dejar nunca, es cuando nosotros, por infidelidad a la gracia de Dios, ¿no? Por así decir, nos soltamos de la mano de Dios, ahí sí caemos, ¿no? Ahí caemos. No nos dejes, por infidelidad a tu gracia, caer en la tentación, ¿no? La tentación del mundo, ¿no? De la carne. Y líbranos del mal. ¿De qué mal? Nos dice San Luis. Del pecado, ¿no? Del mal que lleva como consecuencia una pena temporal, que es la que pagamos en el purgatorio, y una pena eterna, ¿no? Que es la que, si no nos arrepentimos, pagaremos en el infierno. Y después termina, amén, ¿no? Ese amén es, dice San Luis, una expresión muy consoladora, ¿no? Es como el sello que Dios pone al final de nuestra súplica para asegurarnos que nos ha escuchado. Es como que si nos respondiera el mismo amén. Entonces, qué bonito, ¿no? El mismo Dios como que sella diciendo, sí, yo concedo. Después dice también San Luis una cosa muy bonita, ¿no? Que el Padre Nuestro es un acto de adoración. Padre, que desde toda la eternidad engendras a un Hijo igual que tú, eterno y consubstancial, ¿no? Entonces, desde toda la eternidad, Dios, conociéndose a sí mismo, engendra una segunda persona, ¿no? Que es el Hijo. Y del amor del Padre por el Hijo procede una tercera persona divina, que es el Espíritu Santo. Entonces, este Padre nuestro, ¿no? Es decir, Padre de los hombres y las mujeres por la creación, la conservación y la redención. Entonces, ¿por qué es Padre nuestro? Primero porque nos creó, porque nos conserva en el ser, ¿no? Y después nos ha perdonado por la redención. Que estás, ¿no? ¿Dónde estás? En el cielo, ¿no? Entonces eso nos hace elevar nuestra mente. Padre nuestro que estás en el cielo. Nos hace elevar nuestra mente a la esencia divina, ¿no? Que estás en todos con su esencia, presencia y potencia. Claro, Dios está, como dice Santo Tomás de Aquino, íntimamente en cada uno de nosotros, sustentándonos en el ser. No podemos esconder, está siempre presente, no podemos escondernos de Dios. Santa Teresa la Grande, ¿no? Decía que Santa Teresa de Jesús, la fundadora del Carmelo Descalzo, decía que lo que más le asombraba y lo que más temía en el pecado era que cuando pecaba en la presencia de Dios. Nunca podemos escondernos de la presencia de Dios. Y potencia, es decir, Él nos sustenta, ¿no? En el ser. Entonces adoramos cuando decimos Padre nuestro, que estás en el cielo. Adoramos su santidad. Al desear que su nombre sea santificado, reconocemos su soberanía, la justicia de sus leyes, anhelando la llegada de su reino. Ansiando que lo obedezcan los hombres
en la tierra como lo obedecen los ángeles en el cielo, pidiendo que nos dé el pan de cada día, creemos en su providencia. Al rogarle que no nos deje caer a la tentación, reconocemos su poder, esperando que nos libre del mal, nos confiamos a su bondad. Entonces, el Padre Nuestro es un acto de adoración a Dios, es realmente perfecto, hecho, ¿no? Nacido de los labios de su divino Hijo cuando convivió con nosotros en la tierra y nos enseñó esta oración. Pero también el Padre Nuestro, finalmente, ¿no?, dice San Luis, es una escuela de todas las virtudes, ¿no? Porque al decir Padre Nuestro que estás en el cielo, hacemos actos de fe, adoración y humildad. Al desear que su nombre sea santificado y glorificado, manifestamos un celo ardiente por su gloria. Al pedir la posesión de su reino, hacemos un acto de esperanza. Al desear que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo, mostramos espíritu de perfecta obediencia. Pidiendo lo que nos dé el pan de cada día, practicamos la pobreza según el espíritu y el desapego a los bienes de la tierra. Al rogarle que perdone nuestros pecados, hacemos un acto de contrición, de humildad. Al perdonar a quienes nos han ofendido, ejercitamos la misericordia en la más alta perfección. Claro, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, ejercitamos la misericordia. Al implorar ayuda en la tentación, hacemos acto de humildad, prudencia y fortaleza. Claro, el orgulloso no reza, no pide ayuda, ¿no? Y también prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pedimos la ayuda de Dios, llegamos a la prudencia, es la virtud que nos ayuda a llegar de la forma más perfecta y más rápida al fin. Entonces, cuando pedimos esa ayuda, llegamos efectivamente porque Dios no deja de ayudarnos infaliblemente y nos da la fortaleza, la perseverancia. Al esperar que nos libre de todo mal, practicamos la paciencia. Líbranos de todo mal. Claro, nos ejercitamos en ser pacientes en medio de las tribulaciones. Finalmente, al pedir que todo esto no sea solo para nosotros, sino también para el prójimo, para todos los miembros de la Iglesia, nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Lo imitamos en la caridad, que abraza a todos los hombres, y cumplimos el mandamiento de amor al prójimo. Es muy bonito, ¿no? El Padre Nuestro, como les decía al inicio, no es no es una oración en que comienza Padre mío, no, Padre nuestro. Cuando deseamos que el santo nombre de Dios sea glorificado, estamos bien lejos de profanarlo. Cuando consideramos el reino de Dios como nuestra herencia, renunciamos a todo apego desordenado de los bienes de este mundo. Cuando pedimos con sinceridad por nuestro prójimo los bienes que deseamos para nosotros, renunciamos al odio, la disensión y la envidia. Entonces vean, ¿no?, cómo rezando el Padre Nuestro nos ejercitamos en las virtudes y apartamos los vicios, los pecados. Al pedir a Dios el pan de cada día, detestamos la gula y voluptuosidad, ¿no? Es un deseo desenfrenado de gozos, de placeres, que se nutren en la abundancia. Al rogar a Dios con sinceridad que nos perdone, como perdonamos a quienes nos han ofendido, reprimimos la cólera y la venganza. Entonces, a veces, en fin, hay personas que piden, Padre, que la ira me domina. Bueno, reza el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Al pedir a Dios que no nos deje caer en el pecado en el momento de la tentación, manifestamos huir de la pereza y buscar los medios para combatir los vicios y salvarnos. Al rogar a Dios que nos libre del mal, tememos su justicia y nos alegramos, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces vean qué maravillosa esta oración del Padre Nuestro, que es la segunda oración que más rezamos en el Santo Rosario. Pero viene después el Ave María. El Ave María, que es la oración que más repetimos. Y repetimos
así como unas, rosario viene de rosa, como unas rosas, ¿no?, que vamos colocando a los pies de la Santísima Virgen. ¿Y dónde viene la excelencia del Ave María? Primero, porque fue dirigida a la Santísima Virgen, ¿no? Después, porque tuvo como fin la encarnación del Verbo, para el cual fue traída del cielo. El Ave María fue una oración que le presenta, ¿no?, el arcángel San Gabriel a Nuestra Señora. ¿Para qué? Inicia con el diálogo en las palabras de San Gabriel a la Virgen, que tenían como fin que la encarnación del Verbo, es decir, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se uniese a nuestra naturaleza humana para redimirnos, sí, pero también para elevarnos, hacernos miembros de la Iglesia, hacernos hijos de Dios. ¿Quién nos conquistó la gracia de ser hijos de Dios? Nuestro Señor encarnándose. Él nos hizo hijos adoptivos, porque Él es el Hijo unigénito de Dios, ¿no? Sustancialmente. Nosotros somos por participación, somos por adopción, ¿no? Después, y también tercera excelencia, ¿no? Vimos la Santísima Virgen, a quien fue dirigida, la fidelidad, la encarnación del Verbo, y del arcángel San Gabriel, que fue el primero en pronunciarla, ¿no? Entonces, el Ave María resume en la más concisa síntesis toda la teología cristiana sobre la Santísima Virgen. En el Ave María encontramos una alabanza y una invocación. Claro, alabanza en donde primero es la Santísima Trinidad, ¿no? Santa Isabel, ¿no?, que alaban a la Santísima Virgen. Y después una invocación. La Santísima Trinidad reveló la primera parte, ¿no? Le reveló a quién, al embajador de Dios, el embajador de la Santísima Trinidad, el arcángel San Gabriel, que dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso fue revelado por Dios al arcángel y él lo transmitió fielmente a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿no? Después esto lo podemos comentar paso por paso. Y después vino la parte que le dijo Santa Isabel cuando la Virgen fue a visitarla a Incarim, donde ella estaba en el 6º mes ya del embarazo, esperando a San Juan Bautista. El Espíritu Santo tomó el alma de Santa Isabel. ¿Y qué le dijo ella? ¿No? Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces son las dos alabanzas, ¿no?, de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo a través de Santa Isabel. En el primer concilio de Éfeso, 431, ¿no?, donde se declaró el dogma de la maternidad divina, el concilio sugirió la conclusión, después de condenar el error de Nestorio y definir que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, ordenó que se invocase a la Santísima Virgen bajo este glorioso título de Madre de Dios, con estas palabras: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ahí termina, ¿no? El amén fue incluido, ¿no? Pero esta oración: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, fue el concilio de Éfeso. Y en la segunda parte, ¿no?, la invocación, la segunda parte del Ave María. La Santísima Virgen recibió esta divina salutación en orden a llevar a feliz término el asunto más sublime y importante del mundo, a saber, la encarnación del Verbo eterno, la reconciliación entre Dios y los hombres y la redención del género humano. Embajador de esta buena noticia fue el arcángel San Gabriel, uno de los primeros príncipes de la corte celestial. Por la salutación angélica, Dios se hizo hombre. Una virgen se convirtió en Madre de Dios. Las almas de los justos fueron liberadas del limbo, se repararon las ruinas del cielo y los tronos vacíos fueron de nuevo ocupados. El pecado fue perdonado, se nos devolvió la gracia, se curaron las enfermedades, los muertos resucitaron,
Se llamó a los desterrados, se aplacó la Santísima Trinidad y los hombres obtuvieron la vida eterna. Finalmente, la salutación angélica es el arco iris, la señal de la clemencia y de la gracia dadas al mundo por Dios. Claro, después del diluvio, Dios hizo nacer en el horizonte el arco iris, ¿no? Pero este arco iris de esa alianza del Antiguo Testamento no es nada en comparación con la alianza del Nuevo Testamento, que justamente se da con la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de la Santísima Virgen. Entonces, bueno, después San Luis continúa hablando sobre el Ave María, pero como es ya es más, ya estamos llegando al fin, digamos, del tiempo de nuestra reunión, les propongo continuarlo, el Ave María, el comentario del Ave María, que es el más extenso, ¿no?, dentro de este libro de San Luis María Grignion de Montfort, en el próximo mes. Ya hemos visto, digamos, la fuerza del credo, ¿no?, ese acto de adoración a Dios, la fuerza del Padre Nuestro, la oración que nuestro Señor nos enseñó, la oración perfecta, ¿no? Y hemos comenzado a ver las maravillas del Ave María, ¿no?, por, en fin, a quién fue dirigida, el motivo de la Ave María, ¿no?, que es que justamente el asunto principal de la Ave María, que es la encarnación del Hijo de Dios, que es un resumen, ¿no?, del Evangelio, del Nuevo Testamento, y el embajador, que es el arcángel San Gabriel, uno de los principales ángeles de la corte celestial. Entonces, ánimo, yo les felicito a todos los que participan de este apostolado, ya sea siendo coordinadores, supervisores, que a veces tienen a su cargo varios oratorios, o familias que participan de este apostolado siendo fieles, todos los meses recibiendo el oratorio, rezando en familia, si es posible. Claro, a veces no es posible reunir la familia, pero bueno, por lo menos en ese hogar está un representante, el padre, la madre, no sé, que rezan el rosario, ¿no? Y de esta manera esas bendiciones van penetrando en nuestro hogar. Y bueno, van penetrando en nuestra patria, porque al fin y al cabo los pueblos son constituidos por el conjunto de las familias. Mientras más familias sean fervorosas del rosario, vamos extendiendo la luz, la gracia, la presencia de Nuestra Señora en todos los hogares, y vamos erradicando al demonio, el mal, los vicios, en fin, la criminalidad, en fin, tantos males que lamentablemente acechan nuestra sociedad. Entonces, bueno, les espero el próximo mes de agosto, ¿no? Y vamos a rezar la salve para finalizar nuestra reunión de este mes, y les damos la bendición por todas y cada una de sus intenciones, recordándoles que les tendré muy particularmente presentes en la misa del primer sábado de mes, ¿no?, donde colocamos en práctica ese pedido de Nuestra Señora de reparar su Inmaculado Corazón con la comunión, meditación, rezo del rosario, ¿no? En fin, y también la confesión, que como ustedes saben se puede hacer durante el mes. La comunión, si no podemos hacerla el sábado, la podemos hacer el domingo, y bueno, la meditación y el rosario, que sí podemos hacerlo de todas maneras el sábado. Estas 4 devociones ofrecidas al Inmaculado Corazón de María para repararlo de tantas ingratitudes y tantas ofensas. ¿Y cuál es la promesa que Nuestra Señora nos dio a quienes practicásemos esta devoción? Asistirnos con todas las gracias necesarias para nuestra salvación en el momento de nuestra muerte. Entonces vamos a rezar la salve y les damos la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa,
Oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un saludo para todos, hagan difusión, compartan, y bueno, ya saben que es conveniente estar inscritos en el canal del Apostolado del Oratorio de Ecuador para que reciban las notificaciones de las reuniones, de las, en fin, noticias que se van de nuevos oratorios, en fin, de todo el apostolado que vamos realizando. Y como saben, aquí en el canal está disponible siempre el vídeo que explica en qué consiste el apostolado del oratorio, la oración de Monseñor Rom para los que formamos parte de este apostolado, y en fin, todos los recursos que necesiten para llevarlo adelante con cada vez más entusiasmo. Salve María.